Querido Dios, en esta hermosa mañana quiero darte las gracias, Padre, porque aunque indigna soy, tú me has elegido para hablar de tu palabra. Padre querido, tú has escogido este tema y quiero suplicarte que abras nuestra mente para comprenderlo. Querido Dios, fortalece nuestras vidas si nos estamos alejando de ti, que podamos entender que las llamadas de atención que tú nos das, que sean para glorificar tu nombre y volver a ti. Ayúdanos, Padre, a ser portadores de tu palabra como Jeremías. Gracias, Padre, por el mensaje de la cartilla, que tú nos dices que debemos de poner atención y que tú vienes pronto. Gracias, Padre, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero compartir algo con ustedes. Bueno, realmente yo siempre digo y hago una pregunta. ¿Ustedes creen realmente en la palabra de Dios? ¿Ustedes creen en el espíritu de profecía? Gloria sea a nuestro Dios, porque si estamos aquí, no solo somos oidores, sino que hacedores de la palabra de Dios, ¿verdad? Quiero hablarles de algo que ustedes de sobra conocen, una historia que nos es muy familiar. Pero Dios nos quiere decir en esta mañana que la familiaridad con el pecado nos ciega de modo que no podemos ver su enormidad. ¿Es así o no? Cuando nosotros, por ejemplo, los esposos nos conocemos, ¿verdad? Mi esposo conoce de mí y yo de él. ¿Por qué? Porque nos familiarizamos todos los días, vivimos juntos. Al igual, Dios nos dice a través del Espíritu y profecía que cada vez que nosotros vamos practicando el pecado, ya no lo vemos como pecado, sino que lo vemos como cosa común. Por eso entre nosotros es muy ligero condenar las cosas cuando nosotros no las practicamos. Pero cuando nosotros practicamos el pecado, lo disculpamos. ¿Por qué? Porque ya no vemos lo que es pecado. La verdad debe ser dicha, ya sea que los hombres o las mujeres quieran escucharla o pasarla por alto. Ese es el lema de Dios. Él envía su mensaje con amor y misericordia, pero depende de usted y depende de mí si lo aceptamos o no lo aceptamos. Pero Él a su tiempo envía su palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Corintios. 2 de Corintios 6, 17. Dice así: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Aquí hay 3 palabras que el Señor está recalcando y está diciendo: salid. ¿Por qué? Porque cuando uno está dentro de algo, ¿qué es la orden? Que debemos de salir, ¿verdad? Ahora Dios dice: salgan de ahí, apártense de allí. Y también dice: no toquen lo inmundo. ¿Por qué? Porque dice: y yo los voy a recibir. O sea, el mensaje de Dios es claro en esta mañana. Porque si nosotros nos estamos contaminando, o si estamos dentro del pecado, Él desea que nosotros salgamos de allí. Pero Él tiene un plan hermoso para nosotros, porque dice que si nosotros nos limpiamos de nuestra inmundicia,
aceptando la sangre de Cristo y viviendo conforme a su palabra, Él nos va a recibir. Él desea que a cada momento nosotros estemos en comunión con Él. Ahora yo quiero que repasemos juntos la historia de Lot. Todos conocemos esa historia, sus detalles, pero ahora yo quiero hablar de un solo error que este hombre de Dios cometió. Lot escogió a Sodoma como lugar de residencia porque se preocupó más de las ventajas temporales que iba a lograr que de las influencias morales que lo rodearían a él y a su familia. Vemos una decisión que este jefe de familia toma, pero la toma con un solo interés. Según él, había aventajado a su tío Abraham en la mejor tierra, y aparentemente así lo era, porque había suficiente agua, había pasto para los animales, pero él no fue más allá de lo que miraban sus ojos. Él no se puso a pensar en quiénes iban a ser los vecinos, los amigos de sus hijos, las amigas de su esposa. Él no se puso a pensar que en esa ciudad iban a haber homosexuales, adúlteros, ladrones, drogadictos. Él no se puso a pensar en lo que eso iba a dañar a su hogar. Él solo dijo, este lugar está perfecto, en este lugar le voy a hacer una casa enorme a mi esposa, mis hijos van a tener lo que quieren. Y efectivamente Lot pudo lograr eso. Pero ¿qué sucedió? Las ventajas temporales arruinaron la vida de esa familia consagrada a Dios. Ahora, ¿qué ganó Lot? ¿Qué gana usted, mi hermano, mi hermana? ¿Será que usted también está haciendo las mismas decisiones de Lot? Que porque ve ventajas, piensa que esas van a ser bendiciones para su hogar. Cuando uno planea algo, uno tiene que saber qué es lo que uno quiere, ¿verdad? Cuando construimos una casa, sabemos que lleva hierro, cemento, bloc, los pisos, ¿verdad? No nos vamos a poner a hacer una casa si nos hace falta algo. Entonces, iguales son los planes familiares. Las decisiones familiares se hacen si están dirigidos por Dios. Ahora, dice, lo que ganó Lot. Fueron destruidas sus propiedades. Lo que Lot miró primero, lo que Lot miró, lo que amó primero, fue lo primero que se le quitó. Se quedó sin un centavo en la bolsa. Sus propiedades fueron destruidas. Y para el colmo, algunos de sus hijos perecieron en la destrucción de la impía ciudad. Su esposa se convirtió en una estatua de sal por el camino, y él mismo se salvó así como por fuego. ¡Qué triste! Se quedó sin nada, se quedó sin hijos, se quedó sin esposa. Y así como, no sé si ustedes han escuchado que dicen, y por un pelito, y Lot se salvó. ¿Sí o no? Si no hubiera sido por la intervención de los ángeles, Lot también se queda allí. Ahora, mis hermanos, ustedes como sacerdotes de su hogar, ¿qué están haciendo de sus hijos? ¿Qué están haciendo de su esposa? Lot dio todo, fue un hombre de trabajo. Lo dio todo por sus hijos, por su familia, pero no vio la corrupción del lugar.
esa mala decisión de Lot lo destruyó a él completamente. Ahora tú, mi hermano, ¿será que pasas todo el día trabajando y dejas a tu esposa, a tus hijos solos? ¿Le dedicas tiempo? ¿Les das cariño? ¿Les das protección? ¿O piensas que porque le das de comer, que porque le das un techo, estás cumpliendo delante de Dios? A la misma manera que se cumple con lo material, también tienen que cumplir con lo moral, porque esa es la ley de Dios. Y no terminaron aquí los malos resultados de su elección egoísta. La corrupción moral del lugar estaba tan entretejida con el carácter de sus hijos que no pudieron distinguir entre el bien y el mal, el pecado y la rectitud. Qué triste. Qué triste por una decisión egoísta echar a la basura un hogar maravilloso, un hogar que en su tiempo era fortalecido y bendecido por el Señor. Pero la decisión egoísta de Lot corrompió a su familia. ¿Qué pasó con su esposa? Comenzó a amar más al mundo. Sus hijos, ¿qué dice? Estaban tan entretejidos con el mal que no tenían ni estaban por enterados de que esa corrupción había en ellos. Pero lo más triste de todo esto, mis hermanos, es que las hijas de Lot dijeron, vamos a hacerle un favor a papá. Y ellas no lo vieron que era un pecado. Sus mismas hijas violaron a su padre. Pero como ellas estaban mezcladas con el pecado, ¿cómo lo llamaron? Un favor, porque papá necesita descendencia. Ahora tus hijos, ¿cómo te tratan? Porque tú mismo les permites el pecado. Es mejor que se rebelen contra ti porque tú les dices que eso es pecado. Y no que tú mismo los, ¿entienden la palabra alcahuetear? A veces nosotros mismos somos tan descarados que con tal de que no nos molesten, les pasamos el teléfono. ¿Para qué? Para que ellos mismos se conviertan asesinos. ¿Y qué están matando en el teléfono? Muñequitos, florecitas, pero son las artimañas de Satanás. ¿Por qué Lot hizo esa mala decisión? Él no quería el daño para su familia, él quería lo mejor para su familia. Pero él dijo, mis hijos necesitan zapatos nuevos. Ellos tienen que presumir delante de los demás. Y miren cómo terminó destruida esa familia. ¿Por qué fue lo que pasó con Lot? Escuchen esto. La atmósfera que nos rodea afecta inconscientemente a toda persona con la cual nos relacionamos. Ustedes no me van a dejar mentir. Que cuando ustedes están en el trabajo o en la calle, escuchan malas palabras, escuchan música mundana, si es que no la han dejado. Pero de repente, si están fuera del alcance de estas personas de su trabajo, ¿verdad que de repente se les cruza una mala palabra? ¿Por qué? Porque mientras usted está en el trabajo, usted está reprendiendo eso. Pero cuando llega a su casa, su subconsciente comienza a trabajar. Y esto sucedió con la familia de Lot. Papá, ¿nos das permiso? Vamos a ir con los amigos de la escuela. Sí, hijas, vayan, vayan. Solo son niños.
Pero de la misma manera Jehová dijo, maten ovejas, bueyes, niños, adultos y ancianos. ¿Por qué? Porque los niños son los que tienen sembrada la malicia en sus corazones. Y en cuanto a la atmósfera que nos rodea, sigue diciendo, cada alma está rodeada de una atmósfera propia, una atmósfera que puede estar cargada del poder vivificador de la fe, el valor y la esperanza, y endulzada por la fragancia del amor. Esa es una atmósfera cristiana. ¿Por qué? Porque cuando tú te juntas con un cristiano, ¿a qué te va a inducir? A tener esperanza, a tener fe en Dios. Y su vocabulario no va a ser tosco. ¿Por qué? Porque tiene la fragancia de Dios en su vida. O puede ser pesado y frío, con la bruma del descontento y el egoísmo, y estar envenenado con la contaminación fatal de un pecado acariciado. Así que, aunque nosotros digamos, nadie me vio, nadie me escuchó, tú mismo delatas el pecado que hay en ti. Porque dice, la conducta de la persona es pesada y fría, y de todo tiene descontento, reniega, tiene una vida amargada. ¿Por qué? Porque por dentro está contaminada con un pecado acariciado. Es cualquier pecado. Aquí dice que el egoísmo puede destruir la atmósfera en el hogar. Por eso ustedes ven que es necesario entregar nuestras vidas a Dios. Porque a los que primero les hacemos daño es a los nuestros, no a los demás. Si llega la maldición hasta nuestros vecinos, porque ¿qué ejemplo les damos? Pero son los nuestros que ponemos en peligro. Ahora, una familia cristiana, una pareja cristiana, ¿qué es lo que hace? Vayamos al Salmo 127:1. Ahora, ¿qué es lo que se hace? Si no ponemos a Dios en primer lugar, nada sirve, mis hermanos, aunque tengamos todo. Por eso el mismo versículo que es la palabra de Dios dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Qué triste, ¿verdad? Porque si Jehová no está en medio de nuestro hogar, si Jehová no está en medio de nuestro matrimonio, podemos ir a recibir charlas matrimoniales, podemos llevar a nuestros hijos a que reciban terapias, los podemos meter a programas, pero si Jehová no está edificando eso, a la basura se va todo. ¿Por qué? Porque el resultado no es ahorita, no es que le den a uno una medalla y está felicidades. No, mis hermanos. Ustedes como personas adultas saben que nuestros hijos están creciendo, que los nietos van a venir y la maldición va a correr hasta el tataranieto. Y nosotros no vamos a ver esa maldición que nosotros mismos sembramos. El sufrimiento y el dolor va a estar en nuestra generación. Por eso es ahora cuando nosotros debemos de edificar nuestra casa, a poner a Jehová en primer lugar.
Si no lo estamos haciendo, humillémonos delante de Dios para que Dios pueda y quiere perdonar nuestros pecados. Yo digo, si en nuestros días vino el llamado de Jeremías, es porque realmente estamos corrompidos. Al menos yo sí. Al menos mi familia sí. Porque yo sé quiénes son ellos. Por eso oren, ayunen, estudien el libro de Jeremías. Porque es un llamado al arrepentimiento. Es un llamado a que reconozcamos a Dios y nos arrepintamos de todo corazón y nos volvamos a Él. Y nos sigue diciendo, una familia consagrada a Dios no tiene todo lo que quieren, pero quieren todo lo que tienen. ¿Entienden? Que lo poquito que Dios nos dé, nos va a alcanzar para todos. Lo poquito que nosotros tengamos, no se va a echar a perder. 40 años estuvieron los israelitas en el desierto y los zapatos y la ropa no se envejecieron. Ahora, si tu Dios es el Dios del cielo, no se te va a arruinar la ropa, no se te va a quedar el refrigerador sin comida. Pruebas van a llegar, si llegan pruebas, pero Jehová va a estar allí. Por eso, si Jehová no edifica la casa, tú podrás tener de todo. La polilla va a corromper tu casa. ¿Sí o no? Ahora, vayamos a Proverbios. ¿Qué nos dice en Proverbios 37? Dice, 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan que he menester. No sea que me harte y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O no sea que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de Dios. Qué hermoso es esto, mis hermanos. Y que esta sea una oración diaria para nosotros. Pedirle a Dios que quite la vanidad de nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando somos vanidosos, ¿detrás de qué corremos? De la apariencia. Y aquí dice, quita palabra mentirosa de mi boca. Qué hermoso es hablar uno correctamente. Cuando uno habla correctamente, uno se ahorra muchas dificultades. Porque es triste cuando uno dice, a esta persona no le digan nada porque después todo el pueblo se entera. O a veces dice, no te juntes con esta persona porque su vocabulario es muy pesado. ¿Verdad que es triste? Pero por eso debemos de humillarnos delante de Dios y rogarle que quite de nosotros la vanidad y la mentira, que quite de nosotros aquello que nos va a alejar de Él. Por eso dice, dame lo necesario. Por eso aquí dice que ellos aprecian lo que tienen. Qué bonito es cuidar las cosas. ¿Por qué? Porque no solo cuestan, sino que es a través de la bendición de Dios que se reciben las cosas. Ahora, no pueden evitar que hayan conflictos, pero sí sus graves efectos. ¿Qué dice Amós 3:3? Dice, ¿andarán 2 juntos si no estuvieran de acuerdo? Ahora, mis hermanos, póngase a pensar esto. Si usted como pareja no se pone de acuerdo en cómo van a corregir a sus hijos, en cómo van a administrar los gastos de la casa,
en cómo van a hacer para sacar tiempo para ustedes como pareja, cómo van a compartir con sus hijos. Si uno anda por un lado y el otro por un lado, los hijos por otro lado, ¿ustedes creen que Jehová está edificando así? Jehová quiere edificar nuestro hogar, quiere bendecir nuestras vidas, y no solamente para un momento aquí en la tierra, sino que para la eternidad. ¿Entienden que su matrimonio será tan feliz o tan infeliz como ellos decidan que sea? ¿Cómo tú has decidido que sea tu matrimonio? Si tu matrimonio está como está, eso es lo que tú has sembrado, eso es lo que tú has aportado. El matrimonio se realiza entre tres: Dios, el esposo y la esposa. Pero si nosotros lo hacemos separados de Dios, no vamos a llegar a ningún lugar. Si nosotros dejamos que nuestros hijos corran por la vida sin decirle, hijo, allí te vas a dar. Si usted ve que su hijo está jugando con fuego, ¿usted lo va a dejar? Uno le va a decir, te vas a quemar, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué los dejamos ser liberales? ¿Por qué le permitimos que deshonren al Dios al cual nosotros los hemos inculcado? Es triste, mis hermanos, que nosotros nos familiarizamos tanto con el pecado que hemos llegado a pensar que el sábado solamente es santo por la mañana y por la tarde ya no es santo. Esa es nuestra mentalidad. ¿Por qué? Porque cuando venimos a la sociedad de jóvenes, ¿qué sucede? Muchas veces hay personas que vienen en short. Ya los jóvenes vienen con la camisa de fuera. Y a veces se pelean por un juego bíblico, cuando Dios nos ha mandado a santificar el sábado de puesta de sol a puesta de sol. ¿Sí o no? Entonces, mis hermanos, el hecho que participemos de un juego bíblico, no tenemos ningún derecho a faltarle el respeto a Dios mismo. Ahora, escuchen esto, hombres. Nadie puede destruir tan completamente la felicidad y la utilidad de una mujer y hacer de su vida una carga dolorosa como su propio esposo. Qué triste. Y esta es la palabra de Dios. ¿Quién es el único que le puede hacer tanto daño a su esposa? El mismo esposo. Muchas veces las enfermedades que tiene la mujer no es porque los años están corriendo en ella, es porque usted no la sabe tratar. Quizás no le pega, pero sí le insulta. Quizás anhela un gracias de su boca y usted le dice, apúrate. Una simple palabra es una gota que va colmando una llaga en el corazón y en los sentimientos de su esposa. Si usted quiere cosas buenas, ayude, que para eso Dios le dio sus lindas manos. Ahora, mujeres, escuchen. Y nadie puede hacer la centésima parte de lo que la propia esposa puede hacer para enfriar las esperanzas y aspiraciones de un hombre, paralizar sus energías y destruir su influencia y sus perspectivas. Qué poder increíble hay en cada uno de nosotros. Nosotras como mujeres podemos
arruinar la vida de un hombre cuando no recibe el apoyo debido. Por eso Dios dice que somos llamadas a ser ayudas idóneas. Tanto el hombre puede destruir a la mujer moralmente, como la mujer puede destruir a su compañero. Nosotros debemos de luchar por nuestro hogar, por nuestra salvación. Cuando nosotros comprendemos el llamado que Dios nos hizo, ambos nos vamos a respetar, a comprender, a apoyar y tolerar. ¿Cómo es esto? Ambos vamos a estar conscientes de lo que contribuye un hogar. Por eso debemos de hacerle conciencia a nuestros hijos que el hogar es santo, que el hogar le pertenece a Dios y que el hogar, tanto para nosotros como para cada uno de los miembros, no es ningún hotel. En el hotel salimos y entramos a la hora que nosotros querramos. Levantamos o dejamos tiradas las cosas y es fácil dar una propina. Pero en el hogar no es así. Dios no es un Dios de desorden, sino que es un Dios de orden y que Él quiere santificar incluso cada esquina de nuestra casa. Ahora, mis hermanos, Dios, ¿me puedes pasar la antepenúltima? Ya. Escuchen esto. Las llamas que consumieron las ciudades de la llanura transmiten hasta nuestros días la luz de su advertencia. Se nos enseña la terrible y solemne lección de que mientras la misericordia de Dios tiene mucha paciencia con el transgresor, hay un límite más allá del cual los hombres no pueden seguir en sus pecados. Cuando se llega a ese límite, se retira el ofrecimiento de la gracia y comienza la ejecución del juicio. ¿Qué dice? ¿Por qué se escribió en la Biblia la historia de Sodoma y Gomorra? ¿Para qué? Para advertirnos que hay un límite, así como hubo un límite en los pecados de ellos, también hay un límite para nuestros pecados. Hay un límite cuando Dios dice, no, ya no más para ti. Entonces, ¿qué dice? Nos será quitada la gracia de Dios. Y entonces se abrirá el juicio para cada uno de nosotros. El Redentor del mundo declara que hay pecados mayores que aquellos por los cuales fueron destruidas Sodoma y Gomorra. Los que oyen la invitación del Evangelio que llama a los pecadores al arrepentimiento y no hacen caso de ella, son más culpables ante Dios que los habitantes del valle de Sidín. La palabra de Dios es clara. Cada vez que recibimos la invitación de Dios, cada vez que escuchamos la palabra de Dios y la ignoramos, somos más culpables que los de Sodoma y Gomorra. ¡Qué tremendo! ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho, mujer, cambia tu carácter? Mujer, sométete a mí. Hombre, deja esos pecados. Mira, se está destruyendo tu hogar y tú de canilla cruzada. Dios nos advierte porque Él no quiere retraer de nosotros su misericordia. Dice, mayor aún, escuchen, mayor aún es el pecado
de los que aseveran conocer a Dios y guardar sus mandamientos, y sin embargo niegan a Cristo en su carácter y en su vida diaria. ¿Cómo estamos allí? Por eso entienden cuando yo digo que en mí hay pecado. Porque yo digo, soy adventista, yo creo en Dios, yo creo en los mandamientos. Pero ¿qué hay de mi testimonio en la calle? ¿Qué hay de mi testimonio aquí en la iglesia? Por eso dice, mayor es el pecado y todavía somos descarados, me van a perdonar. Pero nosotros decimos que guardamos los mandamientos, que conocemos a Dios, pero nuestra vida es lo contrario de lo que nuestra boca dice. De acuerdo con lo indicado por el Salvador, la suerte de Sodoma es una solemne advertencia, no meramente para los que son culpables de pecados manifiestos, sino para todos aquellos que están jugando con la luz y los privilegios que vienen del cielo. Esta cita es aterradora. Yo no sé si ustedes la captan, pero Dios dice, yo no voy a juzgar a aquellas personas que viven descaradamente en fornicación, en adulterio, en borrachera, en rebelión. No solo ellos que se creen valientes, sino aquellos que aseveran que me conocen y que guardan mi palabra. Por eso Él dice que el mensaje de Sodoma y Gomorra es para nosotros, porque Él quiere advertirnos que estamos corrompidos. ¿Desde dónde? Desde la coronilla hasta la punta de los pies, porque tenemos deseos para satisfacer nuestra alma, deseos, pero el último deseo que puede haber en nuestra vida es adorar y alabar a Dios conforme su divina voluntad. Pero aquí hay algo, hermanos, dice que nosotros estamos jugando con los privilegios y la luz que el cielo nos ha otorgado. Muchas veces tomamos tan livianamente la palabra de Dios. Muchas veces el libro santo de Dios está tirado en nuestra casa. A veces ni lo estudiamos y a veces no nos ponemos a pensar que gente dio su vida por este libro. Y solo porque ahora hay millones de copias, lo vemos como nada. ¿Por qué? Ya no hay respeto para la palabra de Dios. Porque nosotros nos hemos ido de poco en poco a faltarle el respeto a Dios. Mi querido hermano, este es un mensaje solemne. Y yo les voy a decir algo, yo nunca digo esto. Yo había invitado a una persona, pero esa persona me dice, yo no voy. Y yo le digo, Señor, ¿qué tema voy a dar? Me metí en problemas. Y Él me dice, tú vas a dar esto. Y yo le digo, Señor, yo no quiero dar esto. Y Él me dice, sí, tú lo vas a dar. Y yo le digo, Señor, si yo estoy muerta en delitos y pecados. Él me dice, sí, pero tú lo vas a dar. Y yo he cumplido con mi Dios. Se lo he traído. Y Él dijo, mi palabra será dicha, la acepten o no. Y quiera Jehová que en nosotros haya arrepentimiento. Usted solo una vez lo ha escuchado. Yo estuve estos 2 días repitiéndole, diciéndole, Señor, háblame, porque te necesito. Dios sabe la necesidad que hay en mi alma de conocerlo. Mis hermanos, es en serio. La vida de nuestros hijos
es en serio. Nuestro hogar es en serio. Debemos de implorarle a Dios que no se repita la historia de Lot. Pero ¿saben qué? Lot, en esa cueva, en la desgracia de su vida, él se levantó. Él se levantó y reconoció sus pecados. Por eso es justo Lot delante de Dios, porque él se arrepintió de sus pecados. Un hogar no puede ser bendecido cuando hay pecado. Una iglesia no puede ser bendecida cuando hay pecado. Podemos juntarnos a orar, a ayunar, pero esa es la apariencia. Pero ¿qué es en lo interior? ¿Será que nos estamos arrepintiendo o solo tenemos un remordimiento? ¿O solo pensamos que porque están alegres los hermanos, ese es un arrepentimiento? Eso es falso. Cuando nosotros nos humillamos delante de Dios y reconocemos, entonces la gloria de Jehová se posa sobre nosotros. Por eso Moisés sabía y le dijo: Señor, si tú no vas delante de mí, yo no quiero. Mi hermano, si Jehová no está en su hogar, pare y haga un alto y diga: Señor, estos son los pecados míos, estos son los pecados de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos. Ustedes como líderes digan: Señor, estos son los pecados de la iglesia, los hemos dejado pasar por alto. Es hora, mis hermanos, de poder entregarnos a Dios. Cristo pronto viene. ¿Y qué dijo en la vara de almendro? Que debemos de estar apercibidos, alerta, porque Cristo pronto viene. Mis hermanos, quiero invitarlos a hacer un pacto con Dios. Pero usted no se levante porque fue tocado. No se levante porque el otro va a pasar y que van a decir que yo no me paro. Si usted quiere venir aquí, delante del altar de Dios, es porque le está entregando sus pecados a Dios. Y usted acepta que por su influencia, que por su falta de cordura ha dejado que el pecado entre a su hogar. Y usted reconoce que tiene hábitos que lo están alejando de Dios. Y si usted quiere reclamar su hogar, su matrimonio para Cristo, lo invito a que haga un pacto con Dios. Pero vamos a venir aquí al frente, donde está el altar de Dios, porque este es el lugar santísimo. Si usted desea, bien puede pasar. Vamos a entonar el himno número 30.